Enrique Montenegro, para mí es fácil presentarlo porque es un amigo. Estos últimos años, en muchas ocasiones, en muchos encuentros, en muchos lugares, hemos compartido ministerio, cariño y amistad, tanto con él como con su esposa, Betty. Enrique, para que tengáis un poquito así el contexto, Enrique es argentino, eso ya dice mucho, y se convierte, creo recordar, Enrique, cuando tenías 12 años, en una campaña nada más y nada menos que de Billy Graham. Todos aquellos que nos hemos convertido en campañas, eso es un sello que queda en nuestro corazón. A los 12 se convierte, a los 16 empieza ya a ejercer un ministerio evangelista que lo lleva incluso a otros países como Brasil de forma, a veces sin querer, ¿no? Pero como Dios lo usaba de un lado para otro, donde en esos ides y venidas conoce a su esposa, hoy tiene, con Betty tiene 3 hijos y 5 nietos, creo que son. 8. Esto se ha multiplicado. El Génesis 1 no es solo para vosotros, es decir, para más gente tal. Entonces, 8 nietos y están a la espera de otro nieto más. Enrique, yo creo que... amén, amén. Pero ven para acá, que ya te presento y así ya. Enrique, le damos un aplauso de recepción. Enrique es conocido, yo creo que ya 38 años en España, 39. 37, 38. 38 años en España, porque lo conocimos cuando fue la campaña de Lugo, que fue hace 37 años, va a hacer. Entonces ahí fue cuando él vino y lo conocimos en aquel momento. Ha estado ya con nosotros en un retiro nacional que tuvimos en Guadalajara, compartiendo. Y él también, su visión, no solo es una visión de pastorear, que pastorea también una iglesia que ha levantado en Salamanca, sino que es apoyar a las iglesias y unificar a iglesias que están a lo mejor solas, y por eso fundó la Confraternidad de Ministros de Madrid, Comima, que todavía presides. También fundó Amemos, que es una ONG que ha estado implicada en Asia, en África, pero especialmente en situaciones de emergencia, como fue el huracán Mitch, como fue el terremoto de Haití o como fue el tsunami de Indonesia. Sí, siempre moviéndose de aquí para allá. Yo creo que dijiste alguna vez que había recorrido más de 2 millones de kilómetros edificando a la iglesia. No son pocos kilómetros, ¿verdad? De millas, pero me lo pones. Una milla es casi el doble que 1 kilómetro. Anda de acá para allá, pero su corazón está también aquí en España. Gracias a él se hizo el Festi Madrid, que es el Festival de Luis Palau en Madrid. Fue el hombre clave que pudo organizar todo eso y sigue involucrado en la evangelización, porque él vivió lo que fue el avivamiento y el despertar del evangelio en los años 80 en España, y como decía, si sucedió en Argentina, y si sucedió en Argentina, también puede suceder, y va a suceder, y está sucediendo ya en España. Así que, Enrique, es un honor tenerte en medio de nosotros. Permíteme que oremos por ti. Señor, gracias por la vida de Enrique, de Betty, Señor, que han dado sus años preciosos por esta tierra y desde España al mundo entero. Señor, esa pasión que le has dado como evangelista, como organizador de eventos de aquí para allá, no es simplemente para que se luzca el nombre de nadie, sino el tuyo. Queremos hacerte famoso a ti, Jesús, y darte a ti a conocer. Señor, ahora oramos para que lo uses como un instrumento en tus manos, y simplemente te pido que abras nuestros oídos y nuestro corazón sea buena tierra para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a un locutor como este, madre mía, si vendiera algún producto sería fantástico. Les doy el diezmo seguro. Que Dios les bendiga. Es un placer realmente estar aquí. Bueno, ya he estado anteriormente en el salón, pero por otras cosas. Pero déjame contar algo que para nosotros fue una bendición. Antonio Amigo se fue de vacaciones poco. Se fue a luna de miel. Se fue para Argentina. Nos visitó en nuestra iglesia Santuario de Fe, que este fin de semana anterior estuve allí porque cumplimos 50 años de esa iglesia. Levantamos esa iglesia con el pastor Carlini. Dios lo llevó hace 2 años atrás, y la gracia del Señor fue que Dios nos dirigió a poner a su hijo para que siguiera adelante, y la iglesia sigue creciendo y creciendo y creciendo. Ya tiene 8.000 miembros a día de hoy, y ha sido tremendamente una bendición. Y empezamos como cualquier otra campaña en la calle, poniendo
era un tráiler de un camión, lo pusimos ahí atrás, sacamos una baranda del costado, nos subimos arriba con un poco de luces, un poco de sonido, y ahí comenzamos la campaña al aire libre en un terreno donde no había iglesia, y sin embargo Dios lo hace crecer. Y cuando vine aquí, vine por un llamado del Señor. Estaba trabajando en varias áreas, teníamos la iglesia. Cuando llegamos a 1500 miembros de nuestra iglesia, en los años 82, 83, cuando vino un avivamiento sobre Argentina, sentí algo sobre España y pregunté qué hay en España. Quien estaba trabajando con, o mejor, yo estaba trabajando con él, Milton Pope, le pregunté, digo, ¿qué hay en España? Nada, dijo él, porque era americano. Absolutamente nada. Digo, ¿cómo absolutamente nada? Entonces nadie le contó nada, que se le reveló Dios. Dice, bueno, hay algunos misioneros, me contó, pero bueno, hay muy poco y nada. Y yo sentí en mi corazón que, habiendo trabajado en nuestro país, en muchos lugares, y vi que Dios estaba haciendo cosas nuevas, digo, la iglesia ya está fundada, la iglesia ya está adelante, 1500 miembros, hay que seguir. Si en España yo soy útil, me vengo para acá. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque detrás de esto hay un agradecimiento. Llegué aquí a España por medio de Antonio Amigo, me recibieron en la iglesia Buenas Noticias, y estando en Buenas Noticias, fueron ustedes Buenas Noticias que nos firmaron ante el gobierno para que nosotros podamos entrar como misioneros, no como personas que venían antiguamente, sino que en un pasaporte decían misionero. Es decir, después lo quitaron porque ya vieron que esto se estaba contaminando con los misioneros que venían afuera, y entonces ahora simplemente entramos aquí, punto. Pero bueno, yo quiero agradecer, porque fue Buenas Noticias que nos firmaron sin conocernos prácticamente, y nos venimos con nuestra familia. Éramos 5 y aquí estamos sirviendo al Señor desde entonces. Por la gracia del Señor. Dios ha sido bueno, como dice la canción. Así que muy agradecido a Buena Noticia. Gracias a ustedes y a para ustedes. Pero bueno, hoy me invitaron para predicar. El tiempo, déjenme, bueno, no sé cuánto marcar el tiempo. Aquí no tienen cuánto tenemos. ¿A qué hora es la cena? ¿Y el desayuno? Hacemos vigilia hasta la noche como Pablo. Mire, tengo para compartir algo que está en mi corazón, y estaba pensando y orando de que Dios me dirija con esto, y quiero hacer simplemente una introducción un poquito larga, pero para meternos en el tema del día de hoy. Cuando nosotros vemos en la Biblia lo que pasó con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel comenzó con la bendición de Dios de dar una tierra prometida, que todavía la están luchando, hasta el día de hoy están defendiendo la tierra que Dios les dio, y el pueblo comenzó a crecer, y estaban todos unidos, fenomenalmente unidos, y estaban trabajando juntos, conquistando la tierra. Moisés los introdujo, Josué entró, empezó a conquistar, dejó algunos que no terminaron, 31 reinos conquistó Josué en la tierra prometida, pero cuando llegamos al libro de Jueces, faltaban algunos por conquistar todavía. Josué ya se murió, y vinieron los que estaban en el libro de Jueces, y dice la Escritura que en lugar de tomarlos y expulsarlos como tenían que haber hecho según la Escritura, los dejaron para que sean siervos como ellos fueron siervos en Egipto. En otras palabras, para tener el dinero que ellos le tenían que aportar trabajando ahora para el pueblo de Israel. ¿Y por qué tenemos los problemas al día de hoy todavía con Israel y los vecinos? Justamente porque en el libro de Jueces no hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Entonces, cuando muchas de las cosas que nosotros hacemos vemos que son imposibles, vemos que esto no cambia, es porque probablemente hicimos algo que no deberíamos hacer, y por esa causa ustedes eligieron esto. Ustedes quieren esclavizar a otros como ustedes fueron en Egipto, es decir, Israel, que siempre estuvo detrás de la peseta, diríamos antiguamente, se quedaron con toda esa gente para que le produzcan para ellos y no tener que trabajar, y de esa manera Israel tenía dinero para seguir adelante. Pero la Escritura nos muestra todo lo que aconteció después de eso. Llega el momento donde ya Elí, por ejemplo, Elí era un sumo sacerdote, y hasta entonces todavía no había rey, pero tenía 2 hijos. El sumo sacerdote, que era una persona que debería tener el mejor ejemplo para todos los demás, como cualquier pastor, como cualquier misionero o cualquier padre de familia, podemos decirlo de la misma manera, tenía 2 hijos. Omni era uno de ellos y el otro era Fines. Omni, el nombre significa pugilista.
boxeador, le gustaba pegar al hombre. Y sin embargo era sacerdote, su padre sumo sacerdote, es decir, pusieron en el servicio del Señor a alguien que evidentemente para el tiempo que era, o para todo tiempo según la Escritura, no deberían haber puesto. Pusieron a un pugilista, es decir, arreglamos las cosas trompadas. Un boxeador. Y Fines, ¿sabe lo que significa la palabra Fines? Su otro hermano, boca de serpiente. Que usted parece que conoce mucho porque hizo boca de serpiente para un sacerdote. Imagínese qué mensaje le va a dar a usted. ¿Qué es la boca de serpiente cuando habla de todo el mundo y envenena a todo el mundo? ¿No será que tenemos algunos todavía? No, estoy hablando del Antiguo Testamento, perdone. ¿Sabe quién era este? ¿Quién era? Elí era el nieto de Aarón. Estamos hablando de una descendencia corta y rápida después, pero que no estaba tan lejos de lo que Dios había establecido después del Éxodo. Aparece Elí. Elí se ve que engordó, porque dice la Escritura que estaba ahí sentado, engordó, y engordó, creo, por las ofrendas que recibía. Porque elegía lo mejor de las carnes, elegía lo mejor de todo, ahí estaba Elí. Es decir, alimentándose de lo que Israel le daba. Cuidado que nosotros no imitemos esto. Elí perdió el oído. No sabía escuchar la voz de Dios, no sabía interpretar lo que Samuel estaba diciendo. Había perdido el oído, había perdido la visión espiritual lejos para con su vida. ¿Y cómo terminó? Perdió a sus hijos. Perdió a estos dos hijos que estaban sirviendo, pero eran unos sinvergüenzas, no tenían vergüenza. Y nunca decía absolutamente nada. Apenas, ¿por qué están haciendo esto, chicos? No hagan esto, chicos. Todo esto lleva a una forma de trabajar en la obra del Señor. Y está en la Escritura, y lo lee, uno puede leerlo. Aparece Samuel. Samuel, obviamente todos conocemos cómo vino, por la oración de una mujer. Aparece Samuel, Dios oye. La palabra Samuel significa Dios oye, Dios escucha. Y lo levanta como un niño y comienza a ser un profeta. Samuel viene a cambiar las cosas. Si siempre en una familia, incluso frente a una iglesia que hace las cosas mal, Dios siempre va a poner un niño, uno nuevo, que va a cambiar las cosas. Me encantó ver algo que nadie quiere ver y nadie quiere hacer. La niñita que estaba sentada por ahí, mientras estaban lavando aquí, agarró y se metió en la plataforma por aquí, la trataron de detener, dijo, no, yo subo acá, yo quiero estar acá. Y vino delante, creo que era su mami, o sí, creo que sí, y se subió allá arriba. Ojalá los niños tengan el sentir de venir a la plataforma para servir al Señor. Porque lo que ellos están sintiendo, están recibiendo de parte de sus padres, de parte de cada uno de nosotros. Hay gente que no quiere saber absolutamente nada con nosotros. ¿Por qué? Por la forma que trabajamos, por la forma que hacemos, o porque abandonamos incluso a nuestra propia familia. Mi hija hoy está pastoreando una iglesia muy buena. Empezaron de cero, predicando en una plaza, con otra mujer que se encontró predicando en otra plaza también, y dijo, ¿por qué no trabajamos juntos? Y empezaron a trabajar. Hoy tiene una iglesia de más de 2.000 miembros. Se casó, por supuesto, y tiene una iglesia de más de 2.000 miembros. Pero me dijo algo, un día, que dice, papi, yo tengo que confesar esto delante de toda la gente, Papi, yo te quiero decir algo. Dice, me sentí muy mal porque nunca estuviste en uno de mis cumpleaños. Siempre estuviste viajando, siempre estuviste predicando, siempre estuviste en la obra del Señor, pero nunca te acordaste de mí. Y me dolió, claro, y me lo dijo enfrente de todos. Dice, pero ¿sabes qué, papi? Ahora me doy cuenta que lo que estabas haciendo era lo mejor. Porque ahora me toca a mí, con mis propios 3 hijos, a veces tener que dejarlo, porque Dios nos manda a un lugar. Y por supuesto que siempre estaba mi esposa, Betty, cuidando a los niños y criándolos, y todo sirviendo al Señor. Pero en la niñez hay cosas que nosotros hacemos que herimos o que edificamos con los que están con nosotros.
Y podemos hablar de familia como podemos hablar de nuevos obreros que hay en la casa del Señor. O herimos o edificamos a la gente. Ahí aparece Samuel. Dios lo usa a Samuel tremendamente. En el tiempo de Samuel, el reino de Israel, recordaron que pusieron un rey. No lo querían al profeta, no querían a Dios, querían un rey como las demás naciones. Nunca imites a los otros cuando Dios tiene algo mayor para tu vida. Muchas de las iglesias viven imitando a otros porque querían hacer lo mismo que hacen los demás. Pero Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Y el plan que Dios tiene contigo, que tiene conmigo, es diferente a cualquiera de los que estamos aquí. Cuando salimos de allí, Norberto Carlini, el pastor, me decía: no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Mira cómo está la iglesia, mira cómo está creciendo. Por eso mismo me voy. Ya no me necesitan. Ya puedes seguir tú. Cuando hay un llamado, hay que acudir al llamado. ¿Qué hizo el reino de Israel? Pidieron un rey. Pidieron un rey, cosa que no estaba en el programa de Dios. No estaba en la Escritura. En la Escritura un rey que iba a venir, que era Jesucristo. Pero ellos pidieron un rey como las demás naciones. Hay que copiar a los demás, queremos copiar a los demás. Queremos tener lo que otros tienen. Nos gusta tener un rey para reinar. Pero se olvidaron que había un rey de reyes y señor de señores, que era Jesucristo, que vendría, que estaba en la promesa desde el inicio. Y Dios dijo: mira, no te están dejando de lado a ti, me están dejando de lado a mí, dijo Dios. Cuando una persona desobedece al hombre que Dios puso delante suyo, no lo está menospreciando al pastor, a quien fuera. Si Dios lo mandó, usted mismo está menospreciando a lo que Dios mandó hacer. Y cuidado con eso, porque ¿en qué terminó el reino? Asumen el reino, ahora tienen un rey, Saúl, fenomenal, hasta se encontró con los profetas, estaba profetizando. David siguió después. Después de David viene Salomón, y cuando vemos Salomón, fenomenal el rey, fantástico el rey. Pero cuando él escribe, una de las cartas que él escribe dice: fui yo rey sobre Israel. Él dejó de ser rey cuando murió. Pero él se dio cuenta que para los hombres era rey, pero para el reino ya no. Dice la Escritura, no podemos leerla, pero tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tiene 365 días al año. Si se quiere acostar con la nueva, tiene que esperar 3 años y pico. Un hombre que fue ungido. Un hombre que Dios tenía también proyectos con él. Un hombre que fue sabio. El que escribió las cartas impresionantes. La sabiduría que tenía Salomón. Sabiduría para dar la palabra, para guiar, pero nunca para su propio yo que tenía dentro. Y sin embargo, ahí estaba Salomón. ¿Qué pasó después de Salomón? Todos conocemos la historia, hubo una división. Ponen a Roboam, el hijo de Salomón, descendencia, y cuando lo pone a Roboam y dice: ahora es el rey, y le pregunta a los consejeros, dice: mira, tengo que hacer esto o esto, dice: ¿qué debes hacer? No, ponle un impuesto, detesto impuestos, ponle un impuesto para que se den cuenta que yo soy el rey. Y uno dijo: no, ponle bajito y te van a obedecer. No, lo máximo. ¿A quién acudió? A sus hermanitos o a sus amigos, amigotes que tenía alrededor de él, en lugar de escuchar la voz del profeta. Entonces uno puede reinar, pero cometer errores grandísimos. Y estamos hablando de reyes, pero también estamos hablando de pastores, de ministros y de los que servimos en la casa del Señor. Y eso hizo que el reino se divida. Y de un pueblo unido, de repente, ¡pum!, se rompe el pueblo. Y ahora tenemos el reino de Israel por un lado, en el norte, y el reino del sur por otro lado. El reino del norte fueron con 11 tribus, 11 y media tribus. Y el reino del sur queda en Jerusalén. Bueno, divididos unos con los otros. Y cuando empezamos a mirar en la Escritura y estudiar la Escritura,
usted va a encontrar las guerras que tenían entre ellos mismos, peleando unos contra otros entre hermanos. Es como si ponemos esto a la par de la Escritura, o mejor, a la par de lo que hacemos nosotros, la iglesia. De una iglesia, de repente se dividen, salen 11. Se van por otro lado y se llevan a la mayoría. Imagínese usted que tenga, no sé, 100, 200, 300 o 500 o 1000 personas y ha luchado por eso, y ha trabajado por eso, y le hacen una división y le dejan a usted con nada, prácticamente nada. ¿Qué hace usted? ¿Llora? ¿Abandona? ¿Deja? No, si Dios lo puso ahí, ¿acaso el Señor no lo abandonaron? Le dijo, ¿queréis ir vosotros también? Mire que lo seguían. Pero en un momento dado dijo, oye, ¿se fueron todos? ¿Sí? ¿Quieren irse usted también? Váyanse, yo comienzo de nuevo. El hecho de que tengamos un problema y que ese problema nos lleve a ese punto de decir, uy, estamos perdiendo todo, nunca tire la toalla. Es Dios que te está probando. Y cuando Dios te prueba y tú lo haces bien, Dios te aprueba y entonces te multiplica. Y hay veces Dios te saca gente de encima que te va a perjudicar en el ministerio y por eso te la saca. O te vas o te envío. ¡Pum! Se dividieron. Robán por un lado. Robán se quedó con la tribu de Judá, que era la que tenía, era lo que tomó como legado. Y las tribus del sur, era Jerusalén, y ahí estaban. Por otro lado tenemos a Jeroboam. Y Jeroboam tenía 11 tribus y media. Había una media tribu que andaba por ahí. 11 tribus. Las tribus del norte, la capital, ¿cuál era? Samaria. En ese contexto, ahora entro el mensaje. En ese contexto, pasa el tiempo, no mucho, y aparece un tal Elías. Y aparece que en la tierra de Samaria, la tierra del reino del norte, aparece un tal Elías. Y profetiza a las 11 y media tribus de Israel. El reinado en aquel entonces era el reinado de Acab. Estamos hablando de 40 años desde la división. Desde la división del reino, 40 años más tarde, ahora nos vamos a encontrar con lo que quiero predicar. Esa es la introducción, ahora vamos. Es decir, 40 años desde la división. En el capítulo 16, versículo 29 del libro de Primera de Reyes, déjenme leerlo. Capítulo 16, versículo 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Más que todos los que reinaron ante él. Es muy interesante que usted no va a encontrar ni un solo rey bueno en Israel. Ni uno. Todos hicieron lo malo, termina así, hicieron lo malo, pero hay alguien que hizo lo más malo todavía. Ni una división va a tener cosa buena. Cuando se hace una división dentro del cuerpo de Cristo, la cosa es mala y malísima. Mala y malísima. Y ahí tenemos 40 años después de la división, aparece el versículo, dice ¿por qué? Reinó Acab de Omri sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. No, lo que hizo Jeroboam no es nada comparado con lo que voy a hacer. Ese era hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, madre mía. Recuerda que había uno que era boca de serpiente, acá tenemos una serpiente. Hijo de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Comienza la adoración. ¿Por qué? Porque se quedaron sin el Dios verdadero. Alguien tiene que adorar. Y empezaron la adoración. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Él mismo, el rey de Israel, el que escuchó la escritura, el que tenía a Moisés, el que tenía la ley, el que tenía las promesas, de repente arrastró a las 11 tribus y media a la idolatría. Hizo también a cabo una imagen de Acera.
haciendo a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron ante él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los demás. Es decir, bueno, si la hago mal, le voy a hacer bien mal. De mí no se van a olvidar nunca. En ese entonces hay una necesidad y aparece un profeta, capítulo 18. Primera Reyes 18, 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios tiene una persona para cada momento. Y ahí hay un profeta, Elías. Y dice la Escritura: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. No en Israel, no en Judá. Los que dividieron pasan hambre. Ya pueden hablar de pan, pero no solo de pan, mira el nombre. Toda división en el cuerpo de Cristo le va a hacer pasar hambre espiritual. Digo esto y con respeto, va a haber mucha música, pero poco contenido de la palabra. La adoración siempre está en el corazón. Pero lo que cambia nuestras vidas, que es la palabra, cuando hay divisiones, lamentablemente, a Dios sea la gloria, no. Muéstrate, el hambre era grave en Samaria. Dice el versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos. Mira, este rey no pensaba en la gente, pensaba en los animales. Todo hombre que se aparta del plan de Dios está pensando más en la economía, en lo que le va a servir, que en la misma persona, que la misma gente. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de lo que dice la Biblia, que ha acontecido. Y la Biblia dice que todo esto se dijo y se escribió para que no cometamos los mismos errores que cometían los Antiguos Testamentos. De eso estoy hablando. Dice: ve por el país a todas las fuentes de agua y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Es decir, lo que nos interesa es más las mulas, no los bulos ni las bulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrer Acab por un camino, fue Acab, y Abdías fue separadamente tal. Bueno, en fin, toda la historia nos cuenta que de repente la sequía vino y ahora no tienen agua, y sin agua ninguna persona puede vivir más de 3 días. Doctor, si le erré, usted agréguele días. Lo que se dice es que después de 3 días, si usted no tomó nada de agua, adiós. Por ahí. Interesante, porque Dios siempre tiene algo nuevo para hacer. En medio de la crisis, en medio de todas estas cosas, Dios siempre tiene algo para hacer. La palabra de Jehová vino a Elías: muéstrate, no le tengas miedo a los demás, yo estoy contigo. Muéstrate, demuestra que tú estás, no nos escondamos. Muéstrate a los demás, Dios te va a usar. Cuando llegamos en adelante, en el capítulo, déjame ver acá, versículo 17, versículo 17, lo estoy buscando. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbaste a Israel? Acab sabía que un hombre puede turbar a toda una nación si está con la unción de Dios. Puede conmover a una nación entera. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. No fui yo, fueron ustedes mismos. Es fácil echar la culpa a los demás y no asumir la responsabilidad. Y dice: tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. La cuestión es que ustedes dejaron el mandamiento de Dios, le dice. Y entonces envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ahora le hace el desafío. Elías le hace el desafío al monte Carmelo. Monte alto, hay que subir allá arriba. En el monte alto nos vamos a encontrar. Y trae a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Es decir, 850 contra 1. Y el resto en la tribuna. A ver qué va a pasar ahí. 850.
contra uno. La diferencia, ¿quién la hace? Quien tiene el mandato del Señor, quien tiene la unción del Señor y a quien Dios puede usar. No es la multitud lo que Dios busca, sino gente para poder usar en tiempos difíciles. Y ahí viene, vayan a buscarlo, tráiganlo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo, aparte de estos 850, y reunieron a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, o el Señor es tu Dios, o ustedes mismos son sus dioses. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y después de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dijeron: uy, nos están metiendo en la parte espiritual. Nosotros queremos ver qué pasa ahí arriba, pero ahora nos estás desafiando en la parte espiritual. ¿Qué decisión vas a tomar? Y así tenemos que vernos nosotros mismos. Pongámonos en este lugar y ante cosas como esta, ¿qué decidimos? ¿Esperar en Dios? ¿Creerle a Dios? ¿O no, mejor que el profeta haga lo que tenga que hacer y si no, acá lo decapitan? Uno contra 850 y todo el resto del público. Sigue. Dice el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. La convocatoria del rey era válida. La convocatoria de Elías, nadie que lo siga. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O una cosa o la otra. Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, y después de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Bueno, esta palabra tiene una respuesta aparte de Dios. ¿Tú te crees que estás solo? No. Tengo ahí guardado unos miles que pueden tomar tu lugar también. Nunca creas que eres el único que Dios puede usar. Dios siempre tiene gente que lo va a usar en su momento. Pero a veces creemos que somos los únicos. Es que si yo me voy, la iglesia se cae. Es que si yo me voy, esto termina. Es que si yo pierdo la visión. No. Dios tiene miles esperando para jugar el partido. Esto es como el tenis, uno solo. Si fuera fútbol, van 11. Por eso yo tenía 12 discípulos y no, le falló el penal y lo echaron. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, 450 hombres, más los otros 400 que hay. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno. Vamos a hacer algo ahora donde vamos a demostrar quién es quién en todo esto. Piden que vengan 2 bueyes, traen 2 bueyes, no sé cómo hicieron para subirlo aquí arriba, porque no los tenían ahí abajo. El monte Carmelo hay que subir y subir y subir, así que tomaron tiempo, llegaron hacia arriba, y dice, me perdí en el texto ahora. Verso 23. Dense pues 2 bueyes, y escojan entre ellos uno y corten en pedazo y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Es decir, hagan lo que tengan que hacer. Esto va a ser un buen asado, como decimos en Argentina, un buen churrasco, dicen otros, una buena barbacoa, pero el fuego no hay que ponerle. Y una barbacoa sin fuego no funciona. Si no, usted puede tener la carne que quiera, y le hablo a un argentino que está acostumbrado a hacer barbacoa, usted puede tener la carne que quiera, pero si le falla el fuego, le falló todo. Y la gente dice: pensamos que íbamos a comer. Una vez estaba haciendo una barbacoa con mis tíos en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones. Es todo subida, bajada, y tenía ya casi lista la barbacoa. Pongo el fuego, pongo todo, y cuando estaba casi lista, de repente viene una lluvia, y estamos afuera, claro, no estamos bajo techo, afuera, ahí en el suelo. Y tuve que agarrar una pala y hacer un ruedo alrededor para que el agua se desvíe, y nos pusimos así para que nos empapamos todo, pero al final salió. Acá dice: mire, estemos aquí, a ver qué pasa. Y dice la Escritura, 24: invocad vosotros en nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. Mire, usted puede hablar lo que quiera, puede nombrar a quien quiera, puede nombrar a los profetas que quieran, a los pastores que quieran, a los misioneros que quieran, pero el único que puede responder es el Señor Jesucristo, es nuestro Padre que está en los cielos. El Dios que respondiere por fuego, por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien.
Y entonces Elías agarra y le dice, bueno, mire, ustedes son muchos, háganlo ustedes primero. Yo tengo que preparar solo el buey, ustedes son 450 y tiene otros 400 que están mirando lo que hacen ustedes, más todo el pueblo que está alrededor. Así que comiencen ustedes, pues son los más. Los más es fácil que arranquen. Cuando uno está solo es más difícil hacerlo. Y en la obra del Señor es exactamente lo mismo. Es que empezamos una campaña nueva, es que empezamos esto, pero ¿se trae el mismo buey o se trae bueyes ajenos para comenzar? Era uno solo, uno de cada lado. Tomaron el buey que le fue dado, prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Mediodía, todos estos clamando y clamando y clamando, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Hay mucha gente que salta alrededor del altar, pero nunca está en el altar. Y no es lo mismo estar saltando, girando alrededor del altar que estar en el altar de la presencia del Señor. Aquí no había respuesta. Aquí había solamente ruido. Aquí había movilización. Pero la presencia del Señor no estaba aquí. Dice la Escritura, aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, se da el lujo de burlarse. Mira, quizás tu Dios está durmiendo, que esto que el otro, pero vamos al punto donde Elías dice el versículo 30. Entonces dijo Elías, ¿dónde toca Elías? Dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. La primera cosa para tener éxito en la obra del Señor es que no trabajes solo, sino que llames a acercarse a ti también. Si tú tienes algo para Dios, o de palabra de Dios para la gente, que el pueblo se te acerque a ti, no que se aleje. A veces el pueblo se aleja porque somos demasiado duros, porque hablamos más de la cuenta, porque se nos fue la lengua, porque hicimos algo que no deberíamos hacer. Es que la gente se me va, no sé por qué. Pues revisa tus mensajes y probablemente eres el culpable de que se alejen. Pero si tienes buen alimento, buena comida o algo grande para hacer, la gente vendrá a tu encuentro, a nuestro encuentro. Amén. Gracias por ese amén, fenomenal, gracias. Con otro más sigo. Dice, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La primera cosa que tenemos que hacer es arreglar nuestro altar personal. Tener una barbacoa la puede tener con cualquiera de ellos, pero el altar es uno solo. El altar delante del Señor tiene que estar el fuego del Señor, pero para eso hay que volver a edificar el altar de nuestro hogar, el altar de nuestra familia, el altar de la iglesia. Hay veces que, y he estado en lugares, y puedo decir un lugar sin nombrarlo, donde me invitaron para predicar. Me hice 350 kilómetros con mi esposa, con mis hijos, para ir y volver en la misma noche, de una ciudad a otra. Era un culto nocturno, sábado. Empiezan a cantar unos, cantan otros, suben otros, sube un coro, baja el coro, sube un trío, baja el trío, sube un dúo, baja el dúo, sube un solista, vuelve a cantar el coro, canta la iglesia, esto que el otro, no sé cuánto, y llevaba 1 hora y media cantando. Y por fin suben el cantante principal. Y entonces me dicen que predique. Digo, la verdad que he disfrutado de la alabanza fantásticamente. Les bendigo, tienen un coro fantástico, tienen solista, tienen dúo, tienen trío, tienen todo lo que otros desearían tener. Pero lo que yo no tengo es tiempo para predicar, me tengo que volver ahora mismo. Que Dios les bendiga, gracias, adiós. Tenía que hacer 350 kilómetros de vuelta, en la noche. Sí, no me hace así, pero sí. Hermano, la alabanza tiene su lugar. La palabra te edifica. La alabanza es adoración a Dios, pero la palabra te edifica, la palabra te confronta. La palabra es lo que Dios hace para que tengamos fe. La fe viene por el oír y el oír por las canciones. La palabra de Dios. No estoy inmereciendo las canciones que son fabulosas, pero la palabra tiene que tener su lugar en el templo, en nuestras vidas y en nuestras casas. Tuvieron que reedificar el altar.
quiere decir que no lo usaban. Estaba, pero nunca lo usaron. Pregunto si tienes tu altar todavía levantado. Y si no, hay que reedificarlo. Primera cosa hizo. Muy bien. Dice la Escritura que él llamó al altar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Todo altar no tiene que ser por la familia, por nuestras vidas, por la iglesia. El altar tiene que ser en el nombre del Señor. Podemos poner títulos en la iglesia, podemos poner nombres en la iglesia, todo fantástico, pero el altar de oración, el altar de la confesión, el altar de las lágrimas, tiene que estar levantado. Y uno representando a todos los demás. Elías ha dicho: no, mira, voy a levantar el altar propio con una gran piedra, porque somos la única tribu que estoy del otro lado. No, edificó un altar de los 11 que se habían dividido del Señor. La pregunta es: cuando alguien se divide de tu iglesia, o de tu familia, o de tus relaciones, ¿levantas un altar por cada uno de ellos? Porque las tribus tenían nombre y apellido. Y uno sabía que esta representa a aquel, esta representa a aquel. Oremos, intercedamos, levantemos un altar, no por nuestras necesidades, sino para alabar a Dios, para glorificar a Dios, pero también para presentar las necesidades de otros en el altar del Señor. A veces solamente oramos cuando tenemos una gran necesidad, en lugar de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo? Orando también por los demás, intercediendo por los demás, bendiciendo a los demás, clamando por los demás. ¿Qué más hizo? Dice la Escritura: edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar. Una zanja alrededor del altar, en donde cupieran 2 medidas de grano. ¿Por qué una zanja? Porque va a venir fuego. Estaba todo seco. Y él actúa: si el fuego viene aquí y todo es pasto seco, debemos hacer una zanja para que el fuego venga aquí y de aquí no consuma para allá, sino que haya centralidad en esto. Rodear el altar con una zanja. Y dice la Escritura que les pidió que traigan en la zanja 2 medidas de grano. Hacía 3 años y medio que no llovía. ¿De dónde van a sacar grano? El grano lo tenían para sembrar el día que llueva. Y lo poco que tenían, el resto se lo habían comido. Dice: no. En primer lugar lo siembras aquí, en el altar de Dios. Nunca pienses que porque tengas lo poco que te queda, no lo tengo que invertir en esto para tener esto otro. Si lo inviertes en el altar del Señor, no te va a faltar nunca el trigo, el pan, la comida. Dios da comida, mire lo que dice la Escritura. Dios da semilla al que, y pan al que, ¿sabe lo que significa eso? Dios no da semilla para que te la comas. Dios da pan al que tiene hambre, pero Dios da semilla al que está sembrando, no para que siembres. Si tú siembras y eres un sembrador, ten la seguridad que Dios te va a dar abundante semilla para que sigas sembrando. Pero si no siembras y dices: espero que Dios me bendiga, no. Empieza a sembrar aún lo poco que tenga y verás cómo todo cambia. ¿Cuántos litros de gasolina entran en un tanque de 50 litros? ¿Cuántos litros de gasolina entran en un tanque de 50 litros? No lo escucho. Como dice mucho, no lo escucho, tiene oído, pero bueno, en fin. ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros de gasolina entran en un tanque de 50 litros? Querido, no es así. No es así. Entra todo lo que sale. ¿Cuántas veces metió gasolina en su tanque? En la medida que va saliendo, tiene que seguir echándole. Llega el punto que se llena, ¡pum!, se corta. Si usted tiene el tanque lleno y no lo usa, no espere que vuelva otra vez a darle.
Dios da semilla al que siembra. Si usted siembra su semilla, entonces tiene ahora el lugar para que Dios le dé en abundancia. No le va a dar poco, le va a dar en abundancia. Es un tema de economía, pero volvemos acá. Acá hay semillas. Una semilla dice que capieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña. Si el fuego va a venir del cielo, ¿para qué preparar leña? Para que siga ardiendo el fuego de Dios, para conservar el fuego de Dios. Pentecostés fue un fuego que vino del cielo y ¡guau! Todo fenomenal, pero después tenían que seguir buscando que la presencia de Dios vuelva a incendiar a cada uno de ellos y que sean llenos y llenos y llenos y llenos y continuamente llenos del Espíritu Santo. A veces nos alegramos con una visitación del Señor en el medio de la iglesia y fenomenal, todo fenomenal, pero queridos, no. Hay que tener fuego encendido y para eso tiene que tener leña. Es decir, tiene que venir fuego, va a venir fuego. Ya que vamos a hacer este holocausto aquí, vamos a hacer un buen asado, una buena barbacoa. Que venga fuego del cielo, encienda el fuego y después lo comemos. Un poco raro. Pero Elías pensaba así. Leña. Hizo otra vez, verso 34. Llenar 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Cómo va a prender fuego si le echa agua a la leña? ¿Sabe por qué hace eso? Para demostrar que no es Elías el que va a hacer las cosas. Es el Dios del cielo que lo va a hacer. Que ante todo impedimento, aunque lo contrario a todo lo que es la física, lo contrario a la norma, en vez de ponerle gasolina, le meto agua en el fuego para que se encienda. Es decir, que lo que Dios hace, no hay nada imposible para Él. Y Él dijo, no, vamos a poner para que esto que te va a pasar aquí, no quede ninguna duda en nadie, que fue Dios que está obrando en esta vida, no somos nosotros. Así que metió agua, llenar 4 cántaros de agua, derramarlo sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo, haced esto otra vez, y otra vez lo hicieron, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. La primera vez, bueno, te obedezco, la segunda, ¿para qué? Y la tercera ya, pastor, me parece que se está pasando un poquito con esto, de que volvamos a ayunar, y sigamos ayunando, y tengamos que seguir ayunando, Lo que vale para Dios es la obediencia, no las veces que diga, no, hasta aquí llegué yo. Porque Dios te renueva las fuerzas. Dios te da la fuerza para que siga adelante. ¿Cuánto falta? Voy 46 minutos. ¿Tengo 10 horas más? De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Para eso hizo la zanja, para que el fuego no pase de lo que es el altar del Señor. Si el fuego no tuviera un retén alrededor, incendiaría todo el país. No había nadie que lo podía evitar, estaba todo reseco por todos lados. Queridos, el fuego de Dios tiene que tener una contención dentro de lo que es la casa de Dios, la iglesia de Dios, la familia, la persona. No es para que simplemente caiga fuego sobre cualquiera. Los demás estaban mirando. No eran parte del holocausto. Dios quiere que cuando venga el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo es para exactamente la iglesia. Fíjense qué pasó en el Pentecostés. Vino sobre los... ¿Cuántos eran los que el Señor dijo, vayan y esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos por el poder del alto? ¿Cuántos eran? 120. ¿Cuánto? 120. No. ¿Cuántos eran? No. El mandato del Señor fue vayan y eran 500. 500. Vayan y esperen allí, ahí arriba. Y solo quedaron 120. Los demás dijo, no ocurrió. Bueno, quizá mañana. Ya se fueron 60 más. Quizá pasado, ya se fueron 80 más. Al final, se fueron 380 se fueron y solamente 120 quedaron. Dios estaba purificando a cada uno. Dijo, mira, estos que quieren la cosa instantáneamente no me sirven, así que fuera. El que persevera recibe. El que espera, no importa si son un día, 5 días, 20 días, 40 días o lo que fuera,
son los que reciben. Amén. Pentecostés llegó y había 120. Los demás se habían ido. Pero el Espíritu Santo que vino sobre esos 120 hizo que la iglesia se recontramultiplique y empezó a crecer y crecer y crecer. Esperar en las promesas de Dios es una cosa. Perseverar esperando y creyendo es otra cosa. Queridos, cuando Dios te hace una promesa, tómala, espérala, 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 sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando. Dios sabe dónde está tu límite, dice, y te está preparando para cosas mayores todavía. Así que aquí está todo listo. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora, siempre hay un momento de parte de Dios, no en nuestra hora. Hay un momento. La hora probablemente sea la hora donde ellos siempre hacen el sacrificio. Probablemente. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, escuche la oración de Elías. ¿Alguien puede poner un cronómetro con el teléfono? ¿Alguien puede hacerlo rapidito? Sí. Un cronómetro ¿alguien lo tiene? Ya está. A ver, chicos, ¿ya lo tiene? Ya. Cuando empiezo a leer, usted lo toca y cuando termino, apaga, ¿vale? Dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Punto. ¿Cuánto fue? 20 segundos. La oración de Elías fue 30 segundos y cayó el fuego. Tú puedes estar orando 4, 5, 10 horas y ni la chispita viene del fuego. Pero ¿por qué Dios respondió tan rápidamente? La oración de Él, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer antes de orar y no pidiendo que Dios lo haga por ellos. Cuando tú haces las cosas que Dios te mandó a hacer, no precisas una oración muy larga. 30 segundos, 40, 50 segundos, menos de un minuto. Y fuego cayó y consumió absolutamente todo el holocausto. Cuando clamamos a Dios, haciendo las cosas como debemos hacer, ten por seguridad que el fuego de Dios va a caer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías mandó una orden, fuera con el profeta, lapídenlo a estos, a Dios con esto. Un solo hombre contra 850. Un solo hombre obedeciendo a Dios puede cambiar toda una generación. Un solo hombre haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer puede cambiar su familia, su descendencia, sus amigos. Un solo hombre. Pero para eso tenemos que levantar un altar, tenemos que clamar en ese altar, tenemos que limpiar el altar. ¿Por qué había que limpiar el altar? Porque el altar tiene ceniza. ¿Sabe usted que cuando usted quiere encender un fuego para hacer una barbacoa, y esto se dice en argentino, lo primero que tiene que hacer es quitar la ceniza? Porque las cenizas apagan el fuego. Las cenizas son las cosas del ayer. Las cenizas son lo que usted recuerda que Dios hizo en aquel tiempo. Sí, yo recuerdo. Yo estuve ahí, yo estuve acá. Sí, pero eso es ceniza. Eso que usted hace y se va. Pero el fuego te quema. El fuego te purifica. El fuego es el Espíritu Santo. El fuego que quiere caber sobre nuestras vidas. Es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Este es el tiempo de una nueva renovación de Pentecostés. El mundo entero está teniendo algo que nunca antes había acontecido. Acabo de estar en el Santuario de Fe en Argentina y vino un muchachito que lo había visto yo por las redes. Y vi un argentino con su esposa hablando en inglés, predicando en Pakistán a la gente. Digo, a este lo matan. A este lo matan enseguida. Yo estuve en esa zona y ni hablar.
Y el hombre, el muchacho, para aquí, para arriba, para abajo, para esto, que el otro. Se mandó una campaña evangelística de casi 30.000 personas. Debe tener 27, 28, 30 años. Miles vinieron al Señor, llorando. Bautizó una cantidad impresionante de gente. Digo, pero ¿cómo se atreve a hacer lo que está haciendo nada menos que en Pakistán? Porque Dios está levantando una nueva generación que no piensa como nosotros. Y si voy a morir, bueno. Si tengo que morir, ¿qué más me da? Y lo voy predicando ahí. Me imagino que ya porque le dijeron, o te vas o te cortamos la cabeza. Pero estaba testificando el domingo pasado en Argentina, de todo, y mostrando las imágenes. No estaba hablando de lo que supuestamente hizo. No. La imagen está demostrando. ¿Sabe qué? Dios está levantando una generación nueva para alcanzar, porque recuerde, habrá guerras, rumores de guerra, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, os perseguirán, os matarán, pero la última señal será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes no. Y los niños van a profetizar, y los viejos soñaremos sueños todavía, que se van a cumplir. ¿Quién tiene más de 77 aquí? Levante la mano. Ven aquí, amigo mío. No te levantes, no. Yo tengo 76, así que eres mayor que yo. Queridos, Dios va a usar a los ancianos, Dios va a usar a los muchachos, Dios va a usar a las mujeres, Dios va a usar a los niños. Los niños van a ser los profetas, los niños van a profetizar. Y van a profetizar cosas que van a hacer temblar a las naciones, van a hacer temblar a la gente. Es el tiempo de que el Espíritu Santo va a venir con el fuego de Dios, siempre y cuando que tú tengas encendido o preparado tu altar, entonces arderá por mucho tiempo. De lo contrario, será una visitación. Y a Dios, que Dios los bendiga. Amén. Amén. No, déjenme decir algo. Visito muchos lugares, muchas naciones, muchísimos. Esto que prediqué aquí, no lo prediqué por ustedes, predico por la iglesia en cualquier lugar. No estoy hablando de ustedes porque no los conozco. Conozco a algunos que están aquí. No conozco cómo trabajan. Sé que siempre son agradables, todo fenomenal. No lo prediqué por ustedes. Lo prediqué porque lo que está pasando en la mayor cantidad de gente, de iglesias en diferentes naciones. Es decir, que vamos más para cantar que para gloriarnos. Vamos más para esto que para lo otro. Hermanos, si esto le tocó a usted, es para usted. Si no, dígale para el que está al lado suyo. Dios lo bendiga.